El hogar es el lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Llegamos a tu hogar por medio del canal 63.5 del Evangelio Eterno, dando la bienvenida a todas las redes sociales que en este día, hermanos, están llevando el culto familiar. Queremos dar la bienvenida al canal 20.5, al canal 244, al canal 289, canal de la compañía de Spectrum, el canal por medio de Verizon 482 y el canal 22.2. Hermano querido, bienvenido seas. Este día se está llevando el culto familiar. Agradecimiento a Dios por la familia, el hogar, institución sagrada del Señor. En este día, querido hermano, Dios nos va a hablar. El propósito que el Señor tiene en este día es que aprendamos cada día a perdonar. Hay muchos errores, muchas faltas que se llevan en el hogar y por eso el hogar está afectado por falta de perdón. Este día, queridos hermanos, como matrimonio, venimos a dar gracias a Dios por el culto familiar. Sergio Huerta, Yolanda Huerta, estamos en este día agradecidos a Dios por el matrimonio. De lo que se va a testificar es aprendiendo a perdonar. Pero quisiéramos llevar la palabra de Dios en el Salmo 25:11. La palabra de Dios nos ministra acerca de la misericordia de Dios. Dice, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande, por amor de tu nombre. Querido hermano, no podemos hacerlo solo, necesitamos la ayuda y la intervención divina de su Santo Espíritu para poner en nuestro corazón el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso este día estamos agradecidos a Dios por lo que Dios nos va a hablar acerca de edificar familias a través de reconciliación. Sergio, estamos este día con el agradecimiento por la familia. Amén. Como siempre, hermanos, es un gozo
estar delante de la presencia de nuestro Dios y después de cada uno de ustedes. Amén. Agradecidos con el Señor porque nos da la oportunidad que a través de los diferentes medios de la comunicación podamos venir y ser ministrados por lo que la palabra de Dios nos va a hablar en esta mañana. Es por eso, hermanos, que antes de leer, de abrir, de escuchar la santa palabra de Dios, vamos a encomendarnos para que sea su Santo Espíritu quien nos hable, nos ministre, quien nos instruya, quien nos redarguya. Es por eso, hermanos, que le invitamos que si tiene usted en su corazón el deseo de doblar sus rodillas físicas, acompáñenos haciendo esta oración. Pero si por algún motivo, alguna circunstancia, usted no puede doblar sus rodillas físicas por alguna enfermedad, o tal vez esté en un lugar que no es apto, doble sus rodillas espirituales y acompáñenos en esta oración. Vamos a orar, hermanos. Amoroso Padre que estás en las alturas de los cielos, una vez más en este día que tú nos has regalado, Señor, venimos delante de ti, Señor, elevando nuestra voz. Nos presentamos ante el trono de la gracia, Señor, confesando nuestros pecados. Los hemos reconocido, Señor, nos hemos arrepentido de ellos y en esta hora, Señor, te pedimos que por favor inclines tu oído santo, Señor, y veas lo más profundo de nuestro corazón, Señor, porque te hemos ofendido. Por favor, Señor, ya no traigas más a memoria el pecado que hemos cometido, Señor. Danos la oportunidad de la reconciliación por medio de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Cristo, Señor, en esta hora, venimos a orar los unos por los otros, Señor, porque así tu palabra lo demanda. Pidiéndote, Señor, que tengas a bien escuchar todo ruego, toda súplica, toda oración, Señor, que se eleva delante de tu presencia, Señor, y que en tu tiempo y en tu hora, Señor, traigas una pronta respuesta, Señor, conforme a tu divina voluntad, pero también, Señor, conforme a la medida de nuestra fe. Es por eso, Señor, que te pedimos que tu Santo Espíritu nos acompañe en este tiempo del culto familiar, para que todo lo que podamos leer, Señor, a través de lo que tú has dejado como heredad para nosotros, Señor, por escrito, Señor, que venga, Señor, y que haga la obra en nuestra vida, Señor, y que rinda al 100 por 1, porque así tu palabra lo dice. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que prepares corazones, Señor, que abras, Señor, oídos espirituales, Señor, y que toda palabra que salga de tu santo registro, Señor, tú nos puedas edificar, que puedas cimentar nuestra fe, Señor, que nuestra espiritualidad crezca, Señor, por la fe, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos que nos acompañes en este tiempo del culto familiar, Señor. Que toda palabra que salga de nuestra boca, Señor, sea de bendición, sea de edificación. En el nombre de Jesús, Señor, por favor, mándanos un cerco protector, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor, para que podamos leer, entender, conocer, Señor, pero sobre todo discernir de lo que tú nos vas a hablar en esta mañana. Gracias te damos, Señor, por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús, para quien sea todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Agradecimiento hay en este día. ¿Cuántos hogares, cuántas familias, por falta de perdón, hermanos, no hay esa paz en el hogar? Y todo eso, hermano, se hace una atmósfera tensa, una atmósfera, hermano, de temor, de miedo. Pidamos a Dios, hermano, en este día que nos enseñe a perdonar a través de lo que Dios va a ministrar en su santa palabra. Lleva lápiz y papel, hermano. Entre menos palabras humanas, Dios sea el que testifique y el que abre en tu hogar. Estamos llevando cómo aprender a perdonar. Esta es la parte 2, para que vaya la secuencia de lo que se mencionó en la primera, cómo Dios va a dar gracia, hermano, en lo que se está llevando, aprendiendo a perdonar. Solos no podemos. Necesitamos conocer más de Dios a través de su santa palabra. Así es. Entonces, hermanos, recordando un poquito de lo que vimos en el programa anterior, mencionamos y enfatizamos mucho acerca del perdón que Dios nos otorga a cada uno de nosotros. Nosotros debemos de conocer el perdón que Dios nos ofrece para que nosotros, en nuestra humanidad, como personas, como individuos,
como hijos de Dios, sepamos también perdonar de la misma manera que Cristo perdonó. Por eso es importante, hermanos, que entendamos lo que es el perdón de Dios. Pero para eso tenemos que ir a las Santas Escrituras, para que la palabra de Dios sea quien nos venga, que nos convenza, que nos instruye, que nos enseñe. Y el conocimiento que nosotros vamos a adquirir, hermanos, es por la gracia de Dios. Por eso es de que el tema que estamos presentando es aprender. Para poder aprender, hermanos, necesitamos conocer. El conocimiento nos lo da Dios, siempre y cuando nosotros se lo pidamos. Y ese conocimiento, hermanos, nos fortalece en la vida espiritual. Y lo que aprendemos, hermanos, que no sea nada más de letra, que no nada más sea intelectual, sino que sea un conocimiento que lo pongamos nosotros por obra. Es por eso, hermanos, que analizamos un poquito de cómo fue el carácter amoroso de nuestro Señor Jesucristo. Pero para empezar, hermanos, tenemos que definir qué es el perdón. El perdón quiere decir liberar o quitar a un ofensor la culpa, pero también necesitamos restaurar la relación. O sea, el perdonar, hermanos, es una cosa íntima dentro del corazón que el Espíritu Santo pone en cada uno de nosotros. Pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y nuestra parte está en aceptar ese perdón o en ofrecer disculpas si es de que nosotros ofendimos, pero sobre todo es de restaurar, de reconciliar, de restablecer esta relación que se ha roto, porque al que ofendemos, hermanos, es a Dios. Primeramente ahí lo ofendemos, después a nuestro prójimo. Entonces, si queremos estar bien con Dios, hermanos, necesitamos estar bien con nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos enseña la Biblia. Vamos al libro de San Lucas en el capítulo 23 y el versículo número 34, donde la Escritura nos muestra cómo Cristo, en su estado de agonía, sufriente, adolorido, física, mental y espiritualmente, Él hacía esta confesión. La Escritura dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, y repartiendo entre sí sus vestidos, echando suertes. La Escritura nos dice cómo en esos momentos de angustia, nuestro Señor Jesucristo lo primero que hace, hermanos, es fijar su vista hacia la gente que lo estaba crucificando. Él estaba con esta oración, Él estaba abarcando a los romanos que lo estaban crucificando, pero también abarcaba esta oración de perdón a los judíos, quienes lo habían condenado. Pero no solamente eso, nuestro Señor Jesucristo, viendo una visión panorámica desde la creación del mundo hasta el fin del mundo, Él perdonaba a todos los pecadores que hemos existido en esta tierra. En pocas palabras, hermanos, el perdón de Dios, tanto para usted como para mí, ya nos fue otorgado en la cruz del Calvario. Lo único que tenemos que hacer, hermanos, es extender nuestro vaso de fe, aprender de ese perdón y también ponerlo por obra. Amén. Pero ese perdón, hermanos, abarca siempre y cuando haya un arrepentimiento de por medio. Amén. Entonces, al arrepentirnos de nuestras faltas, hermanos, al pedir disculpas al ofensor, al perdonar al que nos ha ofendido, estamos haciéndonos parte de esa oración intercesora de Cristo, donde Él perdona a la humanidad y nos perdona siempre y cuando nosotros hagamos de nuestra parte. Amén. Ese es el perdón de Dios que a usted y que a mí nos alcanza. Como Cristo en la cruz, con ese dolor, con ese peso que estaba cargando el pecado de la humanidad, visualizó a todos. Y ese perdón, hermano, nos alcanza a todos. Hay gente que se siente culpable, condenada, y no quiere aceptar el perdón de Jesús. Mucha gente tiene que hacer penitencias, tiene que hacer peregrinaciones para que sienta que paga su culpa. Y no, hermano, sacrificio no quiere el Señor. Él quiere un corazón contrito y humillado, que reconozcamos que necesitamos un Salvador y que necesitamos, hermano, sentir ese perdón que Cristo ya dejó en la cruz. Para que tú sientas ese perdón del Señor, es confesarlo, arrepentirte, hermano, abandonar el pecado y pedir a Dios, Señor, gracias por haberme perdonado. Ahora, Señor,
no recordaré más aquello, porque vamos a perdonar como Cristo nos perdona a cada uno de nosotros, no recordando más la ofensa, sino viendo al autor del amor, que es Cristo Jesús. Así es. Por eso el perdón debe de llevarse mucho en el hogar. Y la misma palabra de Dios, hermanos, nos va instruyendo, nos va enseñando de cómo debemos de adquirir ese espíritu perdonador y cómo debemos de aprender de lo que Cristo hizo en la cruz, cómo Él nos perdonó. La misma palabra de Dios nos indica y nos va llevando, nos da principios, pero también nos convence. Si por algún motivo, hermanos, usted ha sido ofendido, hermana, no sabemos qué tipo de pecado. Hay pecados, hermanos, que nos dejan marcados por toda la vida. Usted se preguntará, si es que está en ese caso, ¿yo cómo puedo perdonar a aquel que ha arrebatado la vida a un ser querido? ¿Cómo puedo perdonar a un homicida, a un asesino? O sea, ponemos estos ejemplos que son ejemplos duros, son ejemplos crudos. Pero, hermanos, la Biblia nos dice que debemos de perdonar. Podríamos poner otros ejemplos, desgracias personales, o también nos han lastimado de una manera sentimental o moral, nos han ofendido, han abusado de nosotros. Usted se preguntará, ¿cómo puedo yo perdonar al que echó a perder mi vida? ¿Cómo puedo perdonar a aquel que me marcó? Son cuestiones, hermanos, profundas, pero solamente un corazón contrito y humillado, nuestra fe en nuestro Señor es la que nos va a ir enseñando a cómo perdonar. Esta obra, hermanos, no es de hombres, esta obra es divina. Y en lo divino, en lo espiritual, es donde nosotros debemos de buscar esa consolación. Por eso es de que debemos ir a lo que la palabra de Dios nos dice. Aquí en el libro de San Mateo, en el capítulo 6, y el versículo número 14, la Escritura dice, ¿por qué si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial? La palabra de Dios, hermano, nos está diciendo que nosotros debemos de perdonar, sea cual fuere el pecado. Por eso hace un momento poníamos ejemplos duros, pero sin en cambio la palabra de Dios, hermano, nos dice que debemos de perdonar. ¿Por qué? Porque este perdón, hermano, nos va a liberar de cargas. Ese tipo de pecados que nos han marcado en nuestras vidas, hermanos, muchas veces quedan heridas que no han sido sanadas. Y esas heridas sanadas, hermanos, ocasionan raíces de amargura, cadenas de opresión, ligaduras de impiedad. Todo eso, hermanos, es lo que nos causa en nuestra espiritualidad que mengue. Y es precisamente ahí donde entra el trabajo del Espíritu Santo. Si nosotros seguimos las indicaciones de lo que la palabra de Dios nos dice, aquí nos dice muy claramente que nosotros debemos de perdonar. ¿Por qué? Porque para adquirir el perdón de Dios, hermanos, nosotros tenemos que soltar o que perdonar aquella ofensa que nos hicieron o que también hicimos. Es decir, nuestro Señor Jesucristo no nos impone, no nos obliga a que nosotros perdonemos, sino que nos da la oportunidad, la libertad de poder extender o de poder aceptar el perdón sincero. Y esto es lo que nosotros tratamos de hacer, porque el Señor nos da la promesa. Amén. Si nosotros perdonamos, hermanos, la misma Escritura nos dice, también a vosotros vuestro Padre Celestial os perdonará. Amén. Entonces, hermanos, esa es la libertad, esa libertad voluntaria que Dios nos ofrece. La Escritura sigue diciendo aquí en el versículo 15 de Mateo 6, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. El que no está dispuesto a perdonar a otros no merece el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura lo dice. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, lo ilustra de una manera más clara para cada uno de nosotros en la parábola en que el rey ajusta cuentas con sus siervos.
cuando él perdona la deuda al que le debía 10,000 talentos. Pero este mismo, el que Cristo perdonó, se encuentra con alguien más que le debía 100 talentos. Y el que había sido perdonado no puede perdonar al que le debía poco. Esto vamos a leerlo aquí en Mateo capítulo 18, versículos 32 y 33, donde la Escritura dice: entonces, llamándole su señor, le dijo, ¿a quién? Al siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné. ¿Cuál deuda? Los 10,000 talentos que le debía. Dice, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo la tuve contigo? Al perdonar, hermanos, o al pedir perdón, debe de ser un perdón sincero y no abusar de una manera egoísta. Si Cristo ya nos perdonó en la cruz del Calvario, hermanos, nosotros debemos de hacer lo mismo con nuestro prójimo, perdonar también. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos de dar lo que hemos recibido. Cristo ya nos dio perdón, nosotros tenemos que dar perdón. Aquí en el versículo 34 y 35 de Mateo 18, la Escritura sigue diciendo, entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. La palabra de Dios nos dice que el Señor, viendo la injusticia que había cometido este siervo infiel y malvado, dice que lo entregó a sus verdugos. La palabra verdugos en el idioma griego, hermanos, quiere decir que lo entregó al que le atormenta. El verdugo es el que atormenta, es cierto, quita la vida, pero él trae un tormento. Entonces Cristo permite que al malvado, que al infiel, venga una tormenta que le moleste, que lo incomode. ¿Por qué? Porque está siendo injusto. Él recibió de Cristo el perdón, en este caso del rey, pero sin en cambio él no tuvo misericordia, por eso se le menciona como el siervo malvado. Pero la Escritura dice, de esa misma manera, hermano, tal como nosotros actuamos, de esa misma manera vamos a recibir, porque la palabra lo dice que todo lo que sembraremos es lo que vamos a cosechar. Y la palabra, en la parábola que estamos leyendo dice, así también vuestro Padre hará. Es decir, el que se niega a perdonar a otros, desecha también la esperanza de ser perdonado. Y esta es la gran lección de la parábola, que nosotros debemos de ser justos porque Cristo ya nos aplicó su justicia. Entonces, hermanos, volviendo otra vez y haciendo hincapié a las faltas que nos han cometido y que nosotros no hemos sabido perdonar, tenemos que ir a lo que la Escritura nos dice. Es por eso, hermanos, que le invitamos a usted a que medite estos versículos, estas parábolas, estas lecciones que la Biblia nos da para el crecimiento de nuestra vida. Y que si usted aún está luchando con alguna falta o alguna ofensa que le hicieron y no ha sabido perdonar, hermanos, que la misma palabra de Dios a usted le hable, le ministre en su corazón, le dé la fortaleza, pero sobre todo, hermanos, que transforme su carácter, un carácter de misericordia, un carácter bondadoso, porque el primer beneficiado va a ser usted. Amén. Entre mayor crecimiento espiritual tenga usted, hermanos, mayores frutos espirituales usted va a dar. Entonces debemos de romper con esas raíces, esas cadenas, esas ligaduras que nos atan por no saber perdonar o por no pedir perdón. Amén. Especialmente en el hogar, hermano, donde se respira infidelidad, tanto del hombre como la mujer. Pidamos a Dios, hermano, que podamos perdonar cuando hay un arrepentimiento sincero, cuando la persona se acerca y te pide perdón. Llévalo en oración y pídele a Dios que ese arrepentimiento que te están dando, tú sepas, hermano, cómo aceptar, hermano, y perdonar para que tu hogar, para que en tus hijos, para que en tu familia esté la paz. ¿Cuántos de nosotros al orar, lo primero que hacemos es pedirle perdón a Dios?
porque somos una naturaleza de pecado, somos débiles y necesitamos, hermano, un mediador y necesitamos un abogado que abogue por tu necesidad. Los hogares, las familias son afectadas muchas veces por falta de amor, por falta de perdón. Se está viviendo, hermanos, una vida indiferente porque sabemos hacer lo bueno y cometemos faltas. Deseamos que Dios perdone nuestros pecados, hermano, acepte el perdón de Cristo, ya lo dio. Y aprendamos, hermano, a perdonar. Tómate de la mano de Dios y el Espíritu Santo transformará corazones. El Espíritu Santo hará la obra en cada uno de nosotros. Pero ese perdón no lo niegues, hermano. Cristo ya lo dejó para todos aquellos que se arrepienten y creen en el perdón de Jesucristo. Por eso estamos dando citas bíblicas y estamos hablando, hermanos, de aquel que teniendo una deuda grande, el Señor la perdonó, pero aquel que le debía no lo perdonó. Recordemos, hermano, que el carácter de Dios es justicia divina y que Dios obra su justicia en todos. Así es. Por eso estamos aprendiendo a perdonar. Así es, hermanos. Entonces la palabra de Dios nos va mostrando cómo debe ser la actitud de un cristiano que está dispuesto a aprender del conocimiento que Dios nos da a través de Santa Escritura. Nosotros debemos de tratar, hermanos, a todo nuestro prójimo con misericordia, con bondad, con respeto. Debemos de ser, hermanos, como Pablo lo decía, cartas vivientes, que somos leídas, porque han sido escritas en nuestro corazón. Nuestro testimonio, hermanos, habla de quién somos, pero sobre todo habla de quién habita en nosotros. Por eso, hermanos, debemos de tratar a nuestro prójimo, por muy malas experiencias que hayamos tenido, tratarlos como desearemos que ellos mismos nos trataran a nosotros. Y eso está escrito aquí en el libro de San Mateo, en el capítulo 7, y el versículo 12 de la Escritura lo dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. ¿Deseamos el perdón, hermanos, de Dios? De esa misma manera tenemos que perdonar al que nos ofendió. Esta es la ley del amor, registrado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por amor a Dios y a nuestro prójimo, debemos de perdonar y olvidar, como Cristo perdona nuestras ofensas. Y aquí, hermanos, entra otra lección de cómo nosotros, después de que nos acercamos a Dios, de que le pedimos que Él ponga en nuestro corazón, que nos enseñe y que nosotros aprendamos a cómo perdonar, también la palabra de Dios, así como nos da instrucciones de que debemos de perdonar como Cristo perdona, también nos dice que debemos de perdonar, hermanos, de restaurar esa relación, pero sobre todo, si hemos perdonado, tenemos que olvidar. Tenemos que olvidar esas malas experiencias, tenemos que olvidar esa lastimadura que nos han marcado, tal vez de por vida. O sea, no lo podemos negar, hermanos. Hay heridas, hermanos, que quedan marcadas de por vida. Y no me refiero a las heridas espirituales o morales, porque esas se superan por lo que estamos leyendo. Pero hay daños físicos que nos han causado de una manera adrede o a propósito y que nos dejan marcados de nuestras vidas. Usted dirá, ¿cómo voy a perdonar a aquel que me marcó en mi rostro? No sé, o sea, cualquier tipo de lastimaduras físicas que usted haya tenido y quedó marcado de por vida, usted va a decir, ¿cómo puedo perdonar? Bueno, pues la palabra de Dios, hermanos, lo dice, que si existe un arrepentimiento y un perdón hacia el que nos lastimó, de esa misma manera, hermanos, tenemos que olvidar el pecado y lo vamos a olvidar porque lo hemos depositado en las manos de Dios. Y la Escritura lo dice aquí en el libro de Miqueas, capítulo 7, versículos 18 y 19. La Escritura lo dice. Dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado? Del remanente de su heredad no retuvo para siempre su enojo. Dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad
Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. O sea, qué promesa, hermano, nos da aquí la palabra de Dios, donde dice que el Señor dice que perdona la maldad, pero también olvida. Entonces, el perdonar, hermanos, de una manera sincera, también es olvidar. La esencia del amor de Dios al perdonar los pecados de sus hijos y darles la oportunidad de regenerarse al olvidar sus faltas por su infinita misericordia y sepultarlos en lo profundo del mar. O sea que Dios perdona, Dios olvida y aparte toda falta, hermanos, Dios la echa en lo profundo del mar. O sea, qué lección, hermano, nos da aquí la palabra de Dios para superar ese estado de intranquilidad moral que posiblemente tengamos, hermanos, por lo que nos han hecho a cada uno de nosotros. Hay relaciones que desafortunadamente, hermanos, por la gravedad de la falta que nos hicieron, ya no se pueden restaurar. Estamos hablando, por ejemplo, de familias divididas, de matrimonios rotos por una infidelidad que hubo. Esa relación, hermanos, lamentablemente, físicamente ya no se puede restaurar, porque la persona que lo ofendió tal vez ya hizo otra vida, tiene otra familia, en fin, una serie de circunstancias. Pero sin en cambio, hermanos, de una manera espiritual, nosotros nos debemos de superar de esas situaciones, perdonando al que nos ofendió y olvidando lo que el agravio que hizo nosotros. Y nosotros debemos de poner los ojos en Cristo. Y Cristo, hermanos, dice que va a echar a lo profundo del mar esa falta, esa ofensa, y a nosotros va a restaurarnos, nos va a reconciliar, primeramente con Dios, hermanos, y después nos va a dar nuevas oportunidades que tomados de la mano de Cristo va a ser para nuestro propio beneficio. Amén. Entonces, hermanos, las promesas de Dios son para que nosotros las tomemos, para que fortalezcan nuestra vida espiritual. Aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 38 y el versículo 17, la Escritura nos sigue diciendo: he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Amén. Si usted es el que ofendió, hermanos, se ha arrepentido y ha reconocido, dice la Escritura que usted cayó en un hoyo de ¿qué? De corrupción. Pero al restaurar esa relación con Dios y al tratar de restaurar la relación con el que ofendimos, dice la Escritura que el Señor echa tras sus espaldas esos pecados. ¿Y esto de qué nos habla, hermanos? De que el Señor nos reconcilia de alguna manera con Él. Amén. Porque el Señor no desea que el impío muera, sino que el impío se convierta de sus malos caminos. Eso lo dice el libro de Ezequiel, capítulo 33. Amén. Él no desea la muerte del impío, sino que retome los caminos de Dios. Entonces la misma palabra de Dios, hermanos, nos va fortaleciendo espiritualmente y nos va dando el conocimiento para poder perdonar. Lo único que tenemos que hacer nosotros, hermanos, es aprender a perdonar como Cristo perdonó. Amén. Cuántas faltas, cuántos dolores se pasan en el hogar, porque se habla del padre, de la madre, que muchas veces fallan, tanto en lo espiritual como en lo moral, pero también hay faltas que se cometen entre los hijos. Cuando un padre no sabe perdonar la falta que comete el hijo o la hija. ¿Cuántos hogares, hermanos, porque el hijo falló, la hija se embarazó, el padre la corre, la golpea y nunca más sabe más de esa hija? No saben perdonar. Pidamos a Dios, hermano, porque en el hogar se viven tantas cosas. Ahí hay una guerra. Pedir a Dios, hermano, que podamos perdonar. Cristo nos perdonó. Cristo ensució sus manos por nosotros para limpiarnos y vestirnos nuevamente con vestiduras limpias. ¿Quién somos nosotros, hermanos, para no saber perdonar?
si Cristo ya lo dio todo por nosotros? Para esos padres, para esas madres que en el hogar posiblemente han tratado con injusticia a un hijo, a una hija. Pedir a Dios que Dios muestre su misericordia y que ese perdón y ese arrepentimiento lo entregues a Dios, tanto el Padre como el Hijo, que sienten esa amargura en sus corazones. Hay reconciliación en las manos de Dios. Pidamos a Dios que en esos hogares la paz del Señor esté. Por eso se está hablando, aprendiendo a perdonar. Lleva las citas bíblicas y llévalo en oración, hermano, porque Dios es bueno y está hablando a la familia. Así es. Entonces, hermanos, estamos leyendo, estamos creyendo, estamos aprendiendo, estamos conociendo que el perdón de Dios es un poder restaurador, y que el perdón de Dios es un perdón que transforma, que el perdón de Dios es un perdón que nos fortalece espiritualmente. Es por ello, hermanos, que debemos de seguir el ejemplo de Cristo. Aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 43 y el versículo 25, la palabra de Dios nos dice, yo, hablando el Señor, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. O sea, qué promesa, hermanos, nos da la Escritura para aquel que ha ofendido, pero también para aquel que ha sido ofendido y que no ha sabido perdonar. Dice la Escritura que Él es el que borra las rebeliones, los pecados, las faltas. Dice, por amor de Él mismo, que es un amor inconmensurable, que la mente humana, hermanos, es limitada, que no tiene esa capacidad infinita de poder percibir el amor de Dios. Pero cuando nosotros miramos a la cruz del Calvario, hermanos, ahí podemos ver el amor incondicional de Dios. Amén. Porque por amor Él murió por usted y por mí en la cruz del Calvario. Por amor Él hizo esa oración de intercesión para pedir perdón por aquellos que lo estaban crucificando. Y eso mismo, como lo hemos mencionado, hermanos, ese perdón restaurador, ese perdón que viene a fortalecer nuestra vida espiritual, está a nuestro alcance. Por eso dice la Escritura, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Dice, y no me acordaré de tus pecados. O sea que perdonar y olvidar, hermanos, es un requisito, porque la misma palabra nos los dice. El perdón divino es un poder que nos transforma, que elimina el pecado de nuestra vida, que borra las ofensas. Dios transforma, hermanos, los pecados que han cometido los santos. Dice, no me acordaré de tus pecados. Eso ocurre una vez que los pecados son confesados, que son abandonados y han sido perdonados. Y vuelvo a repetirlo, hermano, porque es una parte importante que nosotros debemos de entender. Cuando dice, y no me acordaré de tus pecados, esto ocurre una vez que los pecados son confesados, son abandonados y son perdonados por nuestro Dios. En todo caso, por usted que también puede dar el perdón al que lo ofendió. Dios trata al pecador, hermano, arrepentido, como si nunca hubiera pecado. Fíjense el amor de Dios, hermanos, tan inconmensurable que es, que Él se olvida del pecado porque ve un arrepentimiento sincero en sus hijos. Y a esto se le llama restauración. Dios nos restaura, nos da una nueva oportunidad. Es por eso, hermanos, que el cristiano debe de imitar la forma perfecta y la forma completa del modo de cómo Dios perdona. Aquí en el libro de San Mateo, en el capítulo 5, versículos 23 y 24, la Escritura nos sigue diciendo, por tanto, si al llevar tu ofrenda al altar, te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El perdón, hermanos, nos dice que debemos de reconciliarnos cuando nosotros nos acerquemos ante el altar de Dios, cuando nosotros le traigamos esas ofrendas
de gratitud a nuestro Dios. Debemos de estar reconciliados con nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque si no, esas ofrendas de gratitud, esos sacrificios de alabanza, no son aceptas delante de Dios, porque tenemos algo que tenemos que arreglar. Por eso la Escritura nos dice, antes de venir y presentarte en una ofrenda en mi altar, ve y reconcíliate con aquel que ofendiste. Y entonces ven y preséntate delante de mí, presenta tu ofrenda. O sea, hermanos, como la misma palabra de Dios nos va alimentando, nos va enseñando, y nosotros debemos de ir aprendiendo de todo lo que la Escritura nos dice. Dice, ve y reconcíliate. Cristo demanda que el hombre debe de arreglar primero sus cuentas con el que ofendió o al que es ofendido antes de reconciliarse con Dios. En 1 Juan capítulo 4 versículo 20 la Escritura dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Entonces aquí nos presenta el apóstol, hermano, otra manera de ser obedientes y de reconciliarnos con nuestro prójimo para que Dios nos extienda de su amor. Porque nosotros no podemos decir que amamos a Dios, a Dios, porque nos hacemos mentirosos, porque no nos hemos reconciliado, porque nuestro caminar con Cristo tiene estorbos que debemos de superar por medio de la confesión, del arrepentimiento y del reconocer los pecados. Entonces la pregunta dice, si no has perdonado a tu hermano, ¿cómo puedes amar a Dios? Es imposible, hermanos, porque si no seríamos mentirosos. La palabra de Dios dice mentirosos, pero también caemos en hipocresía. Entonces, hermanos, ¿cómo la palabra de Dios nos está diciendo que debemos nosotros de reconciliarnos, de perdonar y de ser perdonados? Amén. Por eso se está llevando el culto familiar, hermano, donde tenemos la oportunidad de consagrarnos cada día más a Dios. Cuando tú levantas ese altar de adoración, cuando tú levantas, hermano, esa oración con tus hijos, con tu esposo, estás llevando al altar ofrendas de alabanza, ofrendas espirituales de amor. Pero si sabes que en ese hogar está falta de perdón, dice la palabra de Dios que antes de llevar adoración, agradecimiento y te acuerdas que estás faltando con falta de reconciliación, ve y ponte a cuentas con tu hermano, para que esa ofrenda que llevamos sea grata para Dios. Porque hay oraciones, hermanos, que no sean elevadas, porque estorban, hermano, y uno mismo pone el estorbo cuando uno no sabe perdonar. Por eso es importante, hermano, que cuando se está haciendo el culto familiar, ahí tenemos la oportunidad de pedirnos perdón. Si faltamos, si fallamos, o nuestros hijos, ahí, hermanos, está mostrando que tenemos la bendición de pedirnos perdón. Y esa oración va a fluir en armonía. Por eso es importante, hermano, que tú le abras las puertas de tu hogar a Cristo, para que sea el que gobierne y el que edifique esa familia. Pero necesitamos, hermano, el arrepentimiento y el pedir perdón sinceramente. Así es. Entonces, hermanos, también podemos tener en cuenta otra circunstancia. Podemos caer en el acto, en el hecho de que usted perdona continuamente. Usted perdona una vez y lo vuelven a ofender. Perdona otra vez y lo vuelven a ofender. Perdona otra vez y lo vuelven a ofender. La palabra de Dios, hermanos, tiene contemplada esta situación. Cuando Pedro le preguntó al Señor, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar? Veamos lo que la Escritura nos dice y qué contestación le da nuestro Señor Jesucristo. Aquí en el libro de San Mateo, en el capítulo 18, y el versículo 21, la Escritura lo dice. Entonces, Pedro se le acercó a nuestro Señor Jesucristo y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque en contra de mí?
Y luego dice, ¿hasta 7? O sea, es una pregunta que le hace a nuestro Señor. Pedro, hermano, sabía que debía de perdonar al ofensor, pero quería saber hasta cuántas veces debe de tratarlo con bondad antes de sentirse libre de asumir una actitud dura. Cuando nosotros perdonamos una y otra vez y nos siguen ofendiendo y ofendiendo, llega un momento, hermanos, en que nosotros ya no perdonamos, sino que tomamos una actitud dura y ofendemos al que nos está ofendiendo. Y en lugar de arreglar la situación como Dios quiere que la arreglamos, la complicamos más. Por eso es de que Pedro le hace esa pregunta a nuestro Señor y le dice, ¿hasta 7 veces debo de perdonar? Ahora, ¿por qué le dice hasta 7? Pedro trata de adivinar el punto límite de la paciencia de Dios. Él puso este número, el número 7, porque era un número simbólico, era un número de la perfección de lo que la Biblia nos enseña. Entonces, él quería ver si Cristo tenía un límite para perdonar. Por eso le pregunta, ¿hasta 7 veces debo de perdonar? Pero al perdonar 7 veces, hermanos, sería otorgar un perdón limitado. Porque si Cristo le hubiera contestado, sí, hasta 7 veces perdona, entonces pondríamos un límite al perdón divino. Y Cristo no quiere eso. Pero fijémonos, ¿qué respuesta le da? Aquí en el versículo 22, respondiendo Jesús, le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Obviamente, este número de 70 veces no es importante. ¿Por qué no es importante? Porque es un número simbólico. Es decir, el perdón que Dios otorga, hermano, no es un perdón o no es un asunto de matemáticas, ni de reglas, sino de una actitud cristiana que debe de perdonar cuantas veces sea necesario. Esa es la enseñanza que Cristo nos da con esta respuesta. Dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. O sea, ilimitadamente, hermanos, nosotros debemos de perdonar. Y esa enseñanza, hermanos, es para usted y para mí. Sí, usted debe de estar perdonando continuamente, porque usted está haciendo lo que Dios le manda. Si el que lo está ofendiendo, hermanos, tiene un espíritu malo que está abusando, que está oprimiendo y que está ofende y ofende, él dará cuentas por su propia vida. Pero usted debe de responder con compasión cristiana, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, en nuestra oración también es importante el perdón. Aquí en Marcos capítulo 11, versículo 25 y 26, la Escritura nos habla acerca del perdón en la oración. San Marcos capítulo 11, el versículo 25 y 26, la palabra le dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre celestial que está en los cielos os perdonará. Es decir, hermanos, nuestra mala voluntad para perdonar impide que Dios oiga y responda a nuestras oraciones. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, la Escritura nos dice por boca del apóstol, deseo pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Entonces, ¿qué enseñanza también nos da el saber perdonar y el ser perdonados? Porque nuestra oración, hermanos, también es estorbada si es de que no tenemos un espíritu perdonador. Entonces, ¿de qué sirve que estemos orando, y tal vez usted diga, es que no veo respuesta a mi oración? Analice su vida espiritual, porque posiblemente haya esa situación, hermanos, que usted no ha sabido perdonar, y por lo que hemos leído, la Escritura nos dice que si no hemos perdonado, nuestra oración no es escuchada ni es oída. Entonces, hermanos, las lecciones
que Dios nos da es de que nos pide también que arreglemos cuentas con el prójimo antes de buscar la reconciliación con Él. Y esto es vivir los principios cristianos. Amén. Y digamos como Pablo aquí en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, hermanos, sacando una conclusión de cómo debemos aprender a perdonar, cada caso de nosotros, hermanos, es diferente. Porque nosotros hemos ofendido o hemos sido ofendidos de una manera diferente. Pero quien nunca cambia y quien no es diferente es nuestro Dios. Por eso es de que debemos de acercarnos, debemos de escudriñar la palabra, debemos de seguir su ejemplo, debemos de adquirir su carácter, debemos de seguir sus caminos, hermanos, y debemos de perdonar como Cristo perdonó. Amén. Qué importante, hermanos, la reconciliación. Qué importante que la paz en ese hogar llegue cuando tú te reconcilias ante todo con Dios y luego con tu prójimo. El Señor desea, hermano, que en ese hogar se viva la unidad, se viva la reconciliación. Pidamos en este día por las familias, los hogares se están afectados por rencor, por odio. Tenemos un mediador, hermanos. Acércate a Él. Abre tu corazón, confiesa tu falta, arrepiéntete y abandona ese pecado. Y Dios va a restaurar tu hogar, tu familia. Vamos a orar en este momento y vamos a pedir a Dios que su gracia se derrame en las familias. Padre Celestial, humildemente, Señor, postrados ante tu presencia, nos acercamos confiadamente al trono de la gracia, al trono de la misericordia, rogando humildemente, Señor, por el arrepentimiento sincero. Tú ya dejaste, Señor mío, el perdón en la cruz. Tú oraste, Señor, por cada uno de nosotros y nos perdonaste. Gracias, Hijo de Dios, por ese perdón. Gracias, Hijo de Dios. Ayúdanos, Señor, a reconocer ese amor incomparable, porque tú nos reconcilias cada día. Ayúdanos, Señor, en los hogares, en las familias, en los matrimonios que están siendo lastimados y ofendidos. Señor Jesucristo, rogamos por ese arrepentimiento, esa confesión de pecados. Señor, ayúdanos a ser sinceros y que nuestra oración, Señor, sea una oración genuina, donde lleve, Señor, el arrepentimiento sincero. Rogamos que sanes y restaures las vidas de cada una de las familias y rogamos tu bendición para cada uno de nosotros. Gracias por el perdón y la reconciliación y por bendecir el matrimonio. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos, hay agradecimiento. Que la paz de Dios, hermano, esté en tu hogar, porque Dios habló a la familia. Bendiciones y que Dios bendiga cada día a tu familia y tu matrimonio. Amén.